Mi hija quiere que su padre biológico la lleve al altar, en el lugar que yo pagué, a pesar de nuestra historia horrenda. Hola a todos, antes de comenzar con el video de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo algo de tracción, y suscribirse es una de las mejores formas en que pueden apoyarnos. Es rápido, gratuito y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido increíble. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Sigamos haciendo crecer este canal juntos. Muchas gracias. Ahora, comencemos el video. Hola, Reddit. Nunca pensé que escribiría algo así, pero supongo que la vida está llena de cosas que no ves venir. He estado cargando con esto desde hace un tiempo, y me está carcomiendo por dentro, así que allá voy. Yo, hombre de 54 años, estoy casado con mi esposa Ángela, mujer de 50 años. Hace unos 20 años nos conocimos en circunstancias raras y difíciles. Ella tenía una hija, Daisy, mujer de 24 años, nacida de algo que nadie debería tener que vivir. Fue agredida por su mejor amigo de la infancia, alguien en quien confiaba. Sus familias eran cercanas, la gente a su alrededor pensaba que algún día terminarían juntos, así de unidos estaban. El chico siempre la quiso más de lo que ella lo quería a él, pero ella intentaba ser amable y mantener las cosas amistosas, ya sabes cómo va eso. Cuando estaban en la universidad, él la invitó a su casa para pasar el rato, como lo habían hecho muchas veces antes, pero esa noche se aprovechó de ella. Ella me contó que él esperó a que estuviera sola y vulnerable, y entonces la violó. Nadie le creyó, ni la policía, ni el campus, ni siquiera su propia madre. Todos decían que probablemente se había arrepentido al día siguiente y que estaba fingiendo ser víctima. El chico tenía buena reputación, nunca había tenido problemas, venía de una familia conocida, así que, por supuesto, eso era todo lo que la gente veía. Ángela intentó presentar cargos, pero lo encubrieron. Y luego, se enteró de que estaba embarazada. Ya tenía unos cuantos meses cuando se dio cuenta, y donde vivía en ese entonces, interrumpir el embarazo no era legal después del primer trimestre. Así que sus opciones eran, básicamente, llevar el embarazo a término o, sí, eso era todo. Así que llevó a término a Daisy, pero no porque estuviera lista o quisiera hacerlo, sino porque no tenía otra opción. Y cuando Daisy nació, Ángela intentó ser una madre, pero el trauma no desapareció. Daisy se parecía mucho a él, cabello oscuro, piel más oscura que la de ambos, rasgos similares. Eso lo hacía más difícil. No estoy diciendo que odiara a su propia hija, no lo hacía, pero había días en que no podía sostenerla sin temblar, ataques de pánico, recuerdos invadiéndola, llorando en el baño. Fue entonces cuando yo intervine. Conocí a Ángela cuando Daisy aún era un bebé. Empezamos como amigos, no la juzgué. Vi lo mucho que se esforzaba solo para mantenerse a flote, y eso me generó un profundo respeto. Al principio no quería salir con nadie, lo cual era entendible, pero con el tiempo nos acercamos. Ella se abrió conmigo sobre todo, el tipo, el pueblo, el embarazo, lo mal que la trataron. A mí no me importó nada de eso. Todo lo que vi fue a una mujer que había sobrevivido a algo brutal y que seguía en pie. Eso fue suficiente para mí. Empezamos a salir. Me enamoré de ella. También me enamoré de Daisy. Nunca la vi como si no fuera mía. Era esa pequeña cosa quisquillosa que gritaba con todas sus fuerzas a las 3 de la mañana, y yo estaba ahí, meciéndola en la sala, viendo caricaturas sin sonido, solo intentando calmarla para que volviera a dormir. Cambié pañales, canté nanas, le enseñé a amarrarse los zapatos y a cepillarse los dientes. Me llamó papá incluso antes de que me casara con su madre. Eso significó más para mí que cualquier otra cosa. Eventualmente nos casamos. La vida se volvió, bueno, no fácil, pero manejable. Ángela trabajó en su sanación. Daisy creció y se convirtió en una niña inteligente, divertida y terca. Estaba orgulloso de ella en cada paso del camino, incluso con los berrinches y los cambios de humor de la adolescencia. Era mi niña, mi hija. Teníamos una unidad familiar sólida. Yo estuve ahí para todo, visitas al médico, excursiones escolares, ferias de ciencias, clases de manejo, visitas a universidades, primeros desamores. No me perdí ni un solo momento importante, y no lo hacía esperando elogios o reconocimiento, lo hacía porque eso es lo que hacen los papás. Daisy sabía que yo no era su padre biológico, nunca lo ocultamos, pero tampoco entramos en detalles. Ángela le contó lo mínimo, no estábamos juntos, y no fue una relación sana. Eso bastó cuando era más joven. No hacía preguntas.
Pensábamos que eso ya estaba superado. Pensábamos que habíamos construido algo fuerte. Y entonces, cuando Daisy tenía 17 años, tuve un accidente grave. Uno de esos días que se graban en tu memoria como una pesadilla de la que no puedes despertar. Había una tormenta fuerte en camino, cables de alta tensión agitándose, árboles doblándose, sirenas a lo lejos, todo el paquete. Daisy había ido a casa de una amiga al otro lado del pueblo y se suponía que iba a quedarse a dormir, pero no se sintió segura. El padre de su amiga era un tipo repugnante, nunca me dio buena espina. Me llamó y me pidió si podía ir a buscarla. Sin dudarlo, le dije que estaría allí en 20 minutos. Lo que no sabía era que una de mis llantas estaba baja y que había agua estancada en un tramo oscuro de la autopista. Hidroplaneé, el coche volcó y me aplasté la parte baja de la espalda. Ese trayecto me costó el uso de mis piernas. Ángela me contó que Daisy lloró durante horas en la sala de espera del hospital. Tuvieron que sedarla en un momento porque temblaba tanto. Se culpaba a sí misma, repetía que era su culpa, que si no me hubiera llamado, yo seguiría caminando. Pero le dije, y lo decía en serio, que ella no tenía la culpa. Yo era su papá. Mi trabajo era estar ahí cuando me necesitara. Lo haría de nuevo, 100 veces. Después del accidente, todo cambió. Cuando pierdes algo así, tu capacidad de ponerte de pie, de moverte como antes, la gente empieza a tratarte diferente, como si fueras frágil, como si fueras medio hombre. Pero no Daisy. Ella se mantuvo cerca, seguía acudiendo a mí, seguía buscándome por consejos. Yo seguía haciendo lo que podía. La guié en su primer proceso de aplicaciones universitarias. Yo asistí a todas las reuniones de padres y maestros a las que físicamente podía llegar, le enseñé a conducir, diablos, incluso instalé yo mismo barras de apoyo y rampas por toda la casa, en silla de ruedas y todo, solo para poder seguir siendo útil. Luego conoció a Isen, su actual prometido. Buen chico, por lo que pude ver, callado, respetuoso. Lo trajo a casa unas cuantas veces y dijo que él era el indicado. Le dimos nuestra bendición. Ella brillaba, sonreía como no lo había hecho en años. Estábamos genuinamente felices por ella. Conectaron rápido. Un par de meses después, empezaron a hablar de la boda. Nada exagerado, solo el lugar, la comida, los vestidos, la lista de invitados, lo usual. Mencionó desde el principio que estaban trabajando con un presupuesto ajustado. Isen aún estaba construyendo su negocio y ella hacía malabares con trabajos de medio tiempo. Así que me ofrecía cubrir el lugar de la ceremonia. Era algo que quería hacer. Pensaba que sería yo quien la llevaría al altar, entregándola, ya sabes, ese momento clásico de padre, que significaba mucho para mí. Y no lo hacía para comprar su amor ni nada de eso, no se trataba de eso, se trataba de estar orgulloso de ella, de ser parte de su gran día, de darle algo que se merecía. Me imaginaba a mí mismo rodando a su lado por ese pasillo, quizás diciendo unas palabras breves, nada lujoso, solo un papá haciendo de papá. Ángela también ayudó, estaba en modo mamá total, tableros de Pinterest, muestras de tela, ideas para centros de mesa. Nuestra casa parecía como si una revista de bodas hubiese explotado en la sala. Daisy llamaba casi todos los días para ponernos al tanto, para pedirnos opiniones. Sentíamos que finalmente estábamos girando una esquina como familia. Entonces, en el cumpleaños de Daisy, una amiga suya pensó que sería un regalo divertido regalarle un kit de ADN. Ya sabes, averiguar si eres un 6% irlandesa, quizá encontrar a un primo tercero perdido. Pensamos que era inofensivo, Daisy también. Envió la muestra y se olvidó de ello. Unas semanas después, obtuvo un resultado, coincidencia cercana, decía. Empezó a preguntar, a buscar en registros públicos, a conectar algunas piezas y, lo siguiente que supimos, fue que lo encontró, al hombre que lastimó a su madre, al hombre que hizo pasar a Ángela por un infierno y se fue como si nada hubiese pasado. Y ahora, nuestra hija quería conocerlo. Al principio no nos lo dijo, solo mencionó que había estado hablando con un pariente lejano. No preguntamos mucho, pensamos que quizás había encontrado a alguien con quien compartía ascendencia o algo así. Luego, Ángela vio su nombre en la pantalla del teléfono. Se congeló. Yo no lo reconocí al principio, pero ella sí. Siempre lo reconocería. Sentamos a Daisy y le preguntamos directamente, ¿estás hablando con él? Ella dijo que sí. No puedo ni describir la expresión en el rostro de Ángela, parecía que alguien le hubiese desenchufado el alma.
Intentamos explicarle con calma que no se trataba de un tío lejano, se trataba del hombre que destruyó el sentido de seguridad de su madre. Pero Daisy no quiso escucharlo. Nos dijo, él dice que ni siquiera sabía que yo existía, quiere recuperar el tiempo perdido, dice que lo merezco. Ángela lloró toda la noche. Durante un tiempo, Daisy mantuvo las cosas en perfil bajo. No hablaba mucho de él. Pensé que quizás la curiosidad se desvanecería, que tal vez se daría cuenta de que ya tenía una familia que se preocupaba por ella, que estaba presente. Pero me equivoqué. Siguió adelante, investigando, enviando mensajes, haciendo preguntas, llenando vacíos. Un día, Daisy vino a nosotros y dijo que él quería conocerla. Ahí fue cuando lo sentí, como si alguien hubiese pisado el freno de toda nuestra vida. Ángela no dijo nada de inmediato. Simplemente se sentó en la mesa y miró fijamente la pared. Podía verlo en su rostro, era como si todos los años de sanación por los que había luchado hubiesen sido arrancados de golpe. Le pregunté a Daisy, ¿por qué querrías conocerlo? Ella respondió, solo quiero saber de dónde vengo. Él dice que ni siquiera sabía que yo existía. Ángela dijo en voz baja, él lo sabía. Y Daisy simplemente negó con la cabeza y dijo, él me dijo que no. Intenté mantener la calma en mi voz, tú no conoces a ese hombre, ¿cuánto hace que hablas con él? 2 semanas, por mensajes de Facebook, y ya confías más en él que en las personas que te criaron. Ella dijo, no estoy tomando partido, solo quiero respuestas. Quise gritar, pero no lo hice. Miré a Ángela y ella parecía a punto de vomitar. Intentamos explicárselo con la mayor claridad posible, sin contarle todo. Le dijimos, él no es una buena persona. Ese capítulo de la vida está cerrado y debe permanecer así. Incluso le dije, tú ya tienes un papá, y lo decía de verdad. Ella simplemente me miró y dijo, esto no se trata de ti. Me han llamado muchas cosas en la vida, pero esa frase, esa se quedó clavada, esto no se trata de ti. Así que lo dejamos, no porque estuviéramos de acuerdo, sino porque discutir con ella solo parecía empujarla más hacia él. Pensamos que quizá lo contactaría, hablaría con él una vez, se decepcionaría y seguiría adelante. Fue un pensamiento ingenuo. En lugar de eso, redobló sus esfuerzos. Empezó a reunirse con él para almorzar. Dijo que estaban construyendo una relación. Luego comenzó a mencionar cosas que él le contaba, dijo que ustedes eran jóvenes y estaban confundidos, él dijo que nunca le dieron una oportunidad para explicarse. No pude quedarme callado. Le dije, ¿alguna vez te has preguntado por qué tu madre no quería que estuviera cerca de él? ¿Qué clase de madre mentiría sobre algo así? Ella respondió, no lo sé. Tal vez porque no quiere compartirme. Ángela casi pierde la cabeza intentando ser madre de una niña que le recordaba su peor trauma. Yo la vi forzarse a pasar por cada cumpleaños. Cada vez que iba a recogerla a la escuela, cada terror nocturno, cada recuerdo traumático, yo vi lo duro que trabajaba Ángela solo para mantenerse en pie. Entonces, el punto de quiebre llegó unas semanas después. Daisy nos sentó y dijo, quiero a todos en la boda, toda mi familia. Eso lo incluye a él. Las manos de Ángela temblaban, lo pude ver. Ángela dijo, si él está ahí, yo no estaré. Daisy respondió, ¿de verdad vas a dejar que un rencor arruine esto? Yo dije, esto no es un rencor, Daisy. Estás pidiéndole a tu madre que comparta espacio con alguien que arruinó su vida. Ella no se siente segura a su alrededor, y francamente, yo tampoco. Daisy cruzó los brazos y dijo, él me dijo que simplemente dejaron de hablar. Dijo que ambos eran jóvenes y que las cosas terminaron mal, pero no de forma horrible. Ángela no respondió, simplemente se quedó ahí sentada, pero uno podía ver que todo en su interior gritaba. Miré a Daisy y le dije, ¿de verdad crees que porque alguien aparece después de 24 años con unas palabras dulces y una disculpa a medias, ya se vuelve digno de confianza? Tú no estuviste ahí, no sabes por lo que él la hizo pasar. Ella contestó de inmediato, pues no, no lo sé, porque nadie quiere decírmelo. Intenté mantener la calma, tal vez eso debería decirte algo. Tal vez no es algo que puedas convertir en una historia bonita. Tal vez hay cosas que no necesitan un reencuentro. Ángela se levantó y salió de la habitación, como si no pudiera soportar ni un segundo más. Me volví hacia Daisy y le dije, nunca te he gritado, nunca te he dado la espalda. Siempre estuve ahí, y ahora quieres actuar como si este hombre, este completo desconocido, de repente mereciera el mismo lugar que yo he luchado por mantener todos estos años.
Ella me miró directo a los ojos y dijo, no te estoy reemplazando, solo quiero tener a los dos. Ni siquiera respondí, simplemente salí de la habitación en mi silla de ruedas. Sentía que el pecho se me hundía. Unas horas después de esa cena caótica, nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Ángela parecía estar en otro lugar completamente distinto. Lo vi en su rostro, no solo dolor, sino esa mirada vacía que tienen las personas cuando están atrapadas dentro de un recuerdo que nunca quisieron revivir. Ni siquiera había comido, solo estaba sentada en el sofá, con las rodillas recogidas, temblando como si fuera invierno dentro de nuestra sala. Le dije, es hora. Habíamos mantenido esa verdad enterrada durante más de 2 décadas, no porque estuviéramos protegiendo un secreto, sino porque queríamos protegerla a ella. Ángela había querido que Daisy creciera sin esa carga, que solo fuera una niña, no el producto de algo horrendo. Pero nos dimos cuenta, en ese momento, de que ya cargaba con ese peso, solo que aún no sabía qué era. Así que la llamamos. Fui yo quien empezó. Le dije a Daisy que necesitábamos hablar, solo los tres. Ella vino más tarde esa noche. Ángela la miró directamente a los ojos y dijo, lo que estoy a punto de contarte, debí habértelo dicho hace mucho tiempo. Le contó todo, que su padre biológico no era un novio perdido ni un viejo amigo, sino alguien en quien Ángela había confiado una vez, alguien con quien había crecido. Sus familias eran cercanas, todos esperaban que terminaran juntos, pero las cosas no fueron así. Le contó a Daisy sobre la noche en que sucedió, cómo fue a verlo como solía hacerlo, cómo no planeaba nada, cómo se sintió abrumada, cómo dijo que no, y cómo nada de eso importó. Intentó denunciarlo, le contó a la gente, pero él era el niño dorado, buenas calificaciones, expediente limpio, buena familia, todas las conexiones. Incluso su propia familia no le creyó. Luego, unas semanas después, se enteró de que estaba embarazada. Y donde vivía en ese momento, el aborto ya no era una opción legal, ya había pasado el límite permitido cuando se dio cuenta. Ángela lloraba en ese punto, pero siguió adelante. Le contó cómo se desmoronó, cómo ni siquiera podía sostener a su propia hija al principio, cómo quería amarla, pero todo lo que veía era a él. Entonces me miró y dijo, él nos salvó, y yo casi lloro también, porque lo recordaba todo, lo difícil que fue, y yo lo elegí. Los elegí a ellas, y me sentía orgulloso de haberlo hecho. Daisy no habló por un buen rato. Cuando finalmente lo hizo, su voz apenas se oía. Dijo, no les creo. Ángela ni siquiera parpadeó, solo asintió y dijo, sabía que eso podía pasar. Yo le dije que ella había intentado buscar justicia y falló, que casi entrega a Daisy en adopción porque el dolor era demasiado, y que fui yo quien la convenció de seguir adelante. Daisy no lloró, ni siquiera reaccionó. Solo se quedó mirándonos un rato, luego dijo, entonces ahora quieren hacerme sentir culpable para que cancele el plan de boda. Luego negó con la cabeza y añadió, las personas cometen errores. No voy a castigar a alguien para siempre solo porque ustedes no pueden superarlo. Esa fue su respuesta, como si el hombre que destruyó la confianza y la dignidad de su madre simplemente se hubiese olvidado de sacar la basura una noche. Más tarde, mi esposa me dijo que se sintió como si la hubieran abofeteado. Todo el aire se le fue del cuerpo. Daisy se levantó, tomó su bolso y dijo, no puedo creer que estén inventando todo esto solo para manipularme. Él me dijo que ustedes solían beber juntos en la universidad, que simplemente las cosas terminaron mal. Y luego se fue. Ángela se quebró completamente después de eso, y yo la abracé, porque ¿qué más podía hacer? Fue como ver morir a alguien 2 veces, primero cuando sucedió, y otra vez cuando su propia hija no le creyó. Después de esa noche, la casa se sintió más pesada. Silenciosa, pero no en paz, solo cargada. Mi esposa apenas hablaba. Se mantenía ocupada, limpiando cosas que ya estaban limpias, reorganizando el mismo cajón una y otra vez. Sabía lo que estaba haciendo, intentaba mantener las manos ocupadas para que su mente no se hundiera. No hablábamos de Daisy, porque no sabíamos cómo seguir adelante. Cada vez que su nombre salía, dolía como un moretón que olvidaste que tenías hasta que alguien lo toca. Al día siguiente, Daisy llamó. Estaba llorando. Dijo que le preguntó a él sobre todo, y él no lo negó. Ni siquiera lo intentó. Él le dijo que eran jóvenes, que habían estado borrachos y que las cosas se volvieron confusas. Ella le preguntó si había forzado a su madre. Él respondió, no fue mi intención. Eso fue todo lo que necesitaba. Ese mismo día, Daisy vino a casa y le pidió perdón a Ángela.
Ángela la abrazó y le dijo que no era su culpa. Yo me senté ahí y vi a dos personas romperse y volver a unirse en los mismos 5 minutos. Fue un desastre, pero sentí que, finalmente, la verdad tenía un poco de aire para respirar. Un par de días después de esa conversación, Daisy llamó a Ángela y le dijo que quería sacarla a pasear, solo las dos. Dijo que era una forma de agradecerle, una especie de ofrenda de paz. Ángela dudó, pero seguía teniendo esperanza. Ese es el tipo de persona que es, incluso después de todo, aún quería creer que su hija tenía buenas intenciones. Eligieron un lugar pequeño, un restaurante con una de esas terrazas al aire libre, un espacio privado separado para 4 personas. Así que Ángela llegó, iba caminando hacia la mesa y fue entonces cuando lo vio, su padre biológico, de pie ahí como si ahora formara parte de la familia. Ángela dijo que todo a su alrededor se quedó en silencio, que su cuerpo se enfrió, no solo por miedo, sino por algo más profundo, como si su cuerpo recordara todo lo que su mente llevaba años intentando enterrar. Daisy, ella estaba sonriendo como si acabara de entregar el mejor regalo de cumpleaños del mundo. Le dijo, está aquí para disculparse. Pensé que esto podría ser el inicio de la sanación para todos nosotros. Ángela no respondió, simplemente se congeló. Su respiración se volvió corta, el pecho apretado. Me contó después que sentía como si estuviera atrapada dentro de su propio cuerpo. Ese hombre tuvo el descaro de extender la mano y tocarle la suya. Eso fue todo. Ángela salió corriendo. Apenas logró llegar al coche. Ni siquiera podía conducir. Me llamó desde el asiento del pasajero, llorando, apenas pudiendo hablar. Le pedí a nuestro hijo que tomara las llaves y fuimos tan rápido como pudimos. Cuando la vi en ese coche, temblando, abrazándose a sí misma como si esperara un impacto, algo dentro de mí se rompió. No la había visto así desde el primer año de criar a Daisy. Pensé que ya habíamos dejado esos días atrás. Pensé que habíamos hecho lo suficiente para merecer una vida normal a estas alturas. Pero no. Todo volvió a la superficie. ¿Por qué? Porque alguien pensó que una cena sería un buen momento para el cierre. Así que simplemente caminé, miré a Daisy a los ojos y le dije, después de todo lo que he hecho por ti, después de todo lo que tu madre ha sobrevivido, ¿así es como la tratas? Ella no dijo nada, así que seguí, te llevé en brazos cuando ella no podía, renuncié a casi todo para asegurarme de que nunca te sintieras no deseada. Y ahora estás aquí, jugando a la familia feliz con el hombre que convirtió su vida en una prisión. Su rostro cambió, como si finalmente comprendiera que esto no era solo una cuestión de sentimientos. Esa misma noche, Daisy llamó. No quería contestar, pero una parte de mí esperaba que tal vez se hubiera dado cuenta de lo que había hecho, tal vez sentía culpa, tal vez iba a decir, lo siento, por sorprender a mamá con el hombre que arruinó su vida. Pero no. Estaba molesta. Dijo que había arruinado la sorpresa. Ese fue su punto. No que destrozó a Ángela. No que le provocó un ataque de pánico tan fuerte que tuvo que arrastrarse hasta su coche para poder respirar. No. Su mayor preocupación era que yo le había arruinado el ambiente. Y fue entonces cuando todo me quedó claro, ella no lo entendía. Ni un poco. Aún creía que esto era una película, que una disculpa sincera en una cena podía borrar años de trauma, como si existiera un botón de reinicio. De verdad creía que estaba haciendo algo bueno. Siguió hablando de cuánto él lamentaba todo, de que tal vez si simplemente tuviéramos una conversación, las cosas podrían haber sido diferentes, que esa era su forma de ayudar. Pero ayudar habría sido preguntar si su madre quería abrir esa puerta. Ayudar habría sido proteger a la mujer que lo sacrificó todo por criarla. En cambio, fue a nuestras espaldas y lo llevó a una cena como si ahora formara parte de la familia. Y entonces soltó lo verdadero. La razón real. Aquello para lo cual había estado preparándonos. Quería que él la llevara al altar. Quería el baile de padre e hija con él, como si todos esos años perdidos pudieran comprarse con un apretón de manos y una canción. No preguntó si estábamos bien con eso. No le importó lo que eso le haría a Ángela. Solo lo dijo, como si ya estuviera decidido. Me contuve, pero por dentro me estaba rompiendo. Esta chica, la misma a la que abracé cuando tenía pesadillas, la misma a la que enseñé a andar en bicicleta, la que corría hacia mí con las rodillas raspadas, ahora me estaba diciendo que el hombre que nunca le compró siquiera una tarjeta de cumpleaños, iba a tomar mi lugar. No necesitaba enumerar todo lo que había hecho por ella. No se lo eché en cara. Pero en ese momento, todo me pasó por la cabeza, las noches sin dormir,
las visitas al hospital, las veces que trabajé horas extra solo para poder comprarle un coche usado, para que no tuviera que tomar el autobús bajo la lluvia. Las veces que tuve que consolarla después de su primer desamor y decirle que todavía valía la pena. Nada de eso importaba ahora. No para ella. Porque quería a ambos. Esa fue la palabra que usó, quiero a los dos. Como si esto fuera una ecuación abierta, donde todo puede encajar si simplemente sonreímos a través del dolor. Pero hay cosas que no encajan. Hay cosas que no pueden coexistir. Y fingir lo contrario no es madurez, es negación. Empezó a exaltarse, dijo que era su día, su decisión. Dijo que lo estábamos haciendo sobre nosotros, que estábamos tratando de quitarle algo que no tenía nada que ver con nosotros. Y fue entonces cuando le dije la verdad, clara y simple. Le dije que ya estaba, que podía casarse con quien quisiera. Que invitara a quien quisiera, pero que nosotros no estaríamos allí. No para acompañarla al altar, no para las fotos, no para las sonrisas falsas ni los abrazos de familia. Ella había hecho su elección, y yo había terminado de intentar competir con un fantasma que nunca se ganó el título que ella le otorgó. No hubo más llamadas, ni más mensajes. El silencio no necesitó ser anunciado, simplemente se instaló como el polvo en una habitación que ya nadie entra. Mi esposa pasó una semana sin apenas salir de la cama. Sus ojos estaban secos, pero su alma parecía exprimida. Yo me mantenía en contacto con nuestro hijo y nuestra hija cada día, ellos también estaban callados. Todos estábamos procesando lo mismo de maneras diferentes. Pero una cosa estaba clara, Daisy había cruzado una línea de la cual ninguno de nosotros podía volver. Entonces, una semana antes de la boda, envió un mensaje grupal. No fue una llamada, ni siquiera un mensaje individual. Solo una nota enviada en masa que decía, sé que las cosas han estado tensas, pero solo quiero a toda mi familia conmigo en mi gran día. Eso los incluye a ustedes. Espero que vengan a apoyarme. Mi decisión no ha cambiado, pero los amo a todos y los quiero ahí. Sin disculpas, sin reconocimiento del daño, sin asumir lo que hizo aquella noche. Me quedé despierto pensando en todo. Pensé también en el accidente, en la noche en que todo cambió. Pero ahora, tantos años después, me doy cuenta de que la protegí de todo, incluso de las consecuencias de sus propias decisiones. Tal vez por eso cree que las personas son reemplazables. Unos días después, el servicio de catering llamó. Necesitaban los números finales. Fue entonces cuando me golpeó la realidad, ella realmente pensaba que aún íbamos a ir, que íbamos a tragar todo esto, vestirnos, sonreír para las cámaras y aplaudir cuando el hombre que lastimó a mi esposa la acompañara por el pasillo, como si se lo hubiera ganado. Ángela me dijo que no hiciera nada impulsivo, pero yo no podía quedarme de brazos cruzados mientras nos echaban tierra en la cara y lo llamaban familia. Así que llamé al lugar. Verás, yo lo había pagado. Mi regalo. Pero los regalos pueden devolverse. Le pedí al gerente del lugar que cancelara todo, que devolviera el saldo a mi cuenta y liberara la fecha. Se sorprendieron, me preguntaron si estaba seguro. Les dije, totalmente seguro. Daisy lo descubrió unas horas después. Esa fue la primera llamada que hizo desde su último mensaje. Lloraba. Arruinaste mi boda, dijo. Suplicaba, decía que no podían encontrar otro lugar con tan poco tiempo, que todo se estaba viniendo abajo. Me acusó de ser mezquino, de convertir su día en algo sobre nosotros. Esperé a que dejara de gritar. Luego hablé. Le dije, te lo dije. No quiero tener nada que ver contigo. Ella sollozó algo sobre que le había arruinado la vida. No dije nada durante un largo rato, solo dejé que el sonido llenara la habitación mientras miraba por la ventana. Ella entraba en pánico por las sillas y los canapés, mientras yo, alguna vez, me enfrenté cara a cara con un médico que me explicó que tal vez nunca volvería a caminar. Y lo acepté, sin quejas, en silencio, porque pensé que incluso si no podía estar de pie el día de su boda, al menos estaría allí. Incluso si era en una silla, estaría en las fotos, en el momento, en su memoria. Eso era suficiente para mí. Nunca le dije cuánto me destrozaba por dentro pensar que no podría acompañarla por el pasillo. Nunca le mostré lo duro que fue el proceso de rehabilitación, cómo me quedaba despierto en la noche haciendo ejercicios que nadie me pedía, solo con la esperanza de tener una nueva oportunidad de ser el padre que siempre fui. Nunca la hice sentir culpable por nada de eso. Nunca le conté lo roto que me sentía al verla actuar como si todo estuviera bien, como dolía escucharla hablar de su papá real, mientras yo aprendía de nuevo a subir escaleras.
Enterré todo eso, porque no quería cargarla. Porque los padres no le echan peso a sus hijas, lo cargan ellos. Y yo lo habría seguido cargando, cada gramo, si ella no hubiera dejado que él entrara por esa puerta, como si no hubiese destruido todo lo que habíamos construido, como si no hubiese destrozado a su madre y luego desaparecido entre las sombras, mientras yo recogía los pedazos, mientras nosotros reconstruíamos una vida desde la nada. Acepté no ser yo quien la llevara al altar. Pero jamás aceptaré que ese hombre lo haga en mi lugar. Él no fue un vacío que yo no pude llenar. Él fue un cráter del que salimos arrastrándonos. Y ella le dio un asiento en primera fila, como si nada importara. Ella tomó su decisión. Así que cuando finalmente dejó de gritar y exigió saber qué había hecho, solo le dije, tú tomaste tu decisión, esta es la mía. Le dije, ¿quieres a tu papá real? Perfecto. Llámalo. Dile que pague por tu vestido. Dile que reserve las mesas, que dé propina al personal, que limpie el desastre. Dile que te acompañe por el pasillo y finja que estuvo allí cuando necesitabas a alguien. Que cargue el peso. Yo terminé. Ella se quedó en silencio. Creo que fue en ese momento cuando finalmente comprendió que no estaba fingiendo, que no iba a tragarme esto y correr como siempre. Está bien, dijo. Le voy a pedir a él. Eso fue todo. Ángela estaba en la cocina, fingiendo no escuchar, pero podía decir que había oído cada palabra. Ni siquiera preguntó qué había pasado. Una semana después, comenzó la caída. Los proveedores comenzaron a llamar uno por uno. Aparentemente, nadie había sido pagado. El lugar estaba cancelado. El depósito de catering se había perdido. El DJ había reservado otra fecha. No había plan B. No había lugar de respaldo. Nada. Entonces llegó la llamada que sabía que vendría. Daisy, llorando, en pánico, rota. Él se fue, dijo. Aparentemente, su papá real le dijo que no iba a desbaratar su vida por alguien que acababa de conocer. Tenía esposa. Tenía hipoteca. Otro hijo. Le dijo que ya había hecho más de lo que la mayoría haría, que no sentía un vínculo, que todo era demasiado y demasiado pronto, y que, sinceramente, ya no estaba interesado. Así que se fue, así de simple. La noche por la que ella lo había tirado todo resultó ser exactamente como le habíamos dicho que él era. Esperé a que lo dijera, que reconociera que yo tenía razón, que ella estaba equivocada. Pero eso no fue lo que salió de su boca. Ella dijo, todavía puedes llevarme al altar, como si nada hubiera pasado, como si simplemente pudiéramos volver atrás. Y no estaba enojado. Estaba frío. Distante. Como si todo el calor que ella siempre dio por sentado se hubiese agotado. Me escupiste en la cara. Le entregaste mi lugar a un hombre que hirió a tu madre, y ahora esperas que yo venga a limpiar el desastre cuando él te abandona. No se suponía que fuera así, dijo. La interrumpí. Es así porque tú lo hiciste así. Tú lo quisiste, lo tuviste. Esto es lo que obtienes por eso. Lo siento, dijo, no. No lo sientes. Lamentas que él se haya ido. No lamentas haber traicionado a tu madre. No lamentas haberlo presentado como una sorpresa torcida. No lamentas haberle dicho al mundo que yo no era tu padre. Entonces, me lanzó la frase que realmente rompió lo que quedaba entre nosotros, solo quería tener una boda normal. ¿Normal? Después de todo lo que hicimos. Todo lo que entregamos. Todo lo que soportamos para que ella siquiera tuviera una vida, y no digamos una maldita boda. Y ella quería normal. Le dije la verdad, tú no tienes derecho a lo normal. Fuiste criada en sacrificio, en perdón, en el amor de personas que no te debían nada y aún así te lo dieron todo. Y tú lo tiraste todo por un extraño con tu sangre, pero sin tu historia. Ella sollozaba, dijo que no sabía qué más hacer. Le dije, averígualo. Como lo hemos hecho nosotros cada día desde el momento en que naciste. Y colgué. Ángela no dijo nada. Simplemente caminó hacia mí y apoyó su mano sobre mi hombro. Ambos sabíamos que ese puente ya no existía. Pero al menos ya no estábamos parados sobre él esperando caer. Actualización, hola a todos. Pasaron un par de meses. Ni una palabra de Daisy. Ninguna disculpa. Ninguna tarjeta. Ninguna foto de la boda. Ni siquiera un tibio espero que estén bien. Por mí, perfecto. No estábamos esperando nada. Ángela y yo recuperamos la paz. Luego, como una semana después, su prima me escribió.
Oye, Daisy está contactando a la gente. Dice que quiere arreglar las cosas. Le respondí, puede desear lo que quiera. No significa que lo obtenga. La boda fue un desastre. Al parecer, la mitad de los invitados cancelaron. No hubo lugar de recepción, solo un patio trasero, con sillas plásticas y mesas plegables. Su madre no fue. Nadie de nuestro lado. Solo unos cuantos amigos universitarios de su prometido y un puñado de personas que no conocían la historia real. No hubo baile de padre e hija. No hubo caminata por el pasillo. Solo un silencio incómodo y un sistema de sonido alquilado que se cortó durante los votos. Ángela y yo no hablamos de eso. No hacía falta. Sabíamos lo que habíamos dado. Sabíamos lo que significábamos. Y sabíamos cómo se veía cuando alguien tiraba todo eso a la basura. Eliminé su nombre del testamento. No iba a dejarle nada a alguien que ni siquiera pudo estar a nuestro lado en vida. Al principio, pensé que sentiría culpa. Que tal vez esa vocecita diría fuiste demasiado duro, deberías haber sido el hombre más grande. Pero esa voz nunca vino. Porque sé exactamente quién soy. Soy el hombre que estuvo ahí cuando nadie más lo hizo. El que dejó a un lado los juicios, los rumores y los susurros para criar a una niña a la que no tenía ninguna obligación de amar, pero que amé de todos modos, con fuerza y completamente. La llevé en brazos durante resfriados y rupturas, corazones rotos y lecciones duras. Estuve ahí para cada papá, puedes ayudarme, y para cada momento en que necesitó a alguien que la respaldara, hasta que dejó de necesitarlo. Hasta que decidió que el hombre que jamás se ganó ni un solo segundo de esa confianza, de pronto lo merecía todo. Antes pensaba que ser padre era cuestión de ADN. Luego aprendí que se trataba de presencia. Y ahora sé que se trata de valor. Si alguien puede desecharte con tanta facilidad, entonces nunca fue realmente tuyo. Solo estabas ocupando un lugar. Ahora, todo va para los hijos que se quedaron. Los que estuvieron presentes. Los que sí entendieron lo que realmente significa la lealtad.